la Zona Cero. Es momento para nuestros clásicos, es momento para los monográficos Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales, que esta noche vienen con chubasquero. Y la verdad es que lo vamos a explicar enseguida, porque esta noche vamos a hablar del diluvio, o de los diferentes diluvios, que ha habido muchísimos en tantas culturas como hemos tenido a lo largo de nuestra historia. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues con el chubasquero, como tú dices. Con el chubasquero, claro. Y aquí está Carlos Canales, que viene con un paraguas británico. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Pues aquí saludando a Noé, que tenía 600 años cuando empezó a llover. Sí, la verdad es que ya tiene una edad, está algo perjudicado, entonces la construcción de la canoa esa que hizo, el arca de Noé. Era poco marinero, según. Sí, pero no le pilló la artrosis, ¿no? Desde luego la Copa América no la gana con el arca de Noé. Bueno, pues vamos a hablar, Carlos, del diluvio o de los diluvios, ¿no? Porque aquí ha habido varios. De los diluvios. Claro, vamos a hablar de los diluvios. Lo que pasa es que se trata de uno de los mitos universales. Y cuando decimos mito universal es que lo es absolutamente. Es evidente que no llovió en todo el mundo al mismo tiempo, lo cual quiere decir que el mito del diluvio obedece a otra causa. La causa es, bueno, hay todo tipo de explicaciones, bueno, iremos intentando contar varias. El hecho cierto es que, como resumen, y yo creo que ya los oyentes lo saben, porque forma parte de la cultura general, prácticamente la totalidad de las culturas del mundo tienen en sus leyendas míticas de los orígenes de sus propios pueblos la existencia de una gigantesca inundación que anegó el planeta entero y que obligó, bueno, el planeta, cada uno su mundo entero, y que obligó siempre a un conductor de pueblos elegido por un dios o por unos dioses a salvar no solo al representante de su humanidad, en concreto de su pueblo, como de las parejas o grupos de animales que vivían en su entorno. Esto es muy curioso porque es uno de los primeros mitos globales, puesto que es de los primeros que a los españoles, que es la primera civilización global que hay en el planeta, llama la atención, porque cuando llegan a América, a Asia y a Oceanía, se encuentran los curas y los sacerdotes españoles con que el mito del diluvio existía. Vamos a ver, Jesús, porque yo he hecho un recuento de los diferentes diluvios, y tenemos diluvios en cualquier parte de la geografía mundial. En los Estados Unidos, bueno, en los antiguos y territorios ancestrales de Estados Unidos, ya las culturas indias tenían su particular diluvio, también en Sudamérica, en África, en Europa, en Asia, hasta 40 he llegado a contar. ¿Alguno más? Sí, 168. No, tremendo esto es una riada con todas sus consecuencias. Tú has contado 168. Se han encontrado, sí, yo creo que es una cifra muy por debajo de los reales, de las cifras reales. Pero bueno, esto es una especie de etnología comparada. Sí. Se han encontrado un total de 168 leyendas que relatan o mencionan, aunque sea de pasada, dentro de las diferentes tradiciones, el diluvio universal. Espérate, solo con los indios americanos hay 58 versiones diferentes. ¿Y todas con sus 40 días y 40 noches? No, evidentemente no. Aquí habría que hacer una diferencia que creo que es básica. Cuando hablamos de diluvio universal, yo creo que ya estaríamos hablando de un concepto erróneo. Vamos a hablar de diluvio porque habría como dos versiones o dos conceptos de este diluvio. La versión clásica es el diluvio universal, ese diluvio que supuestamente anegó todo el planeta, y después estaría esas versiones específicas. La específica me refiero a aquellas en que el diluvio es netamente o notoriamente local. Es decir, no está hablando nunca de un diluvio universal, sino que afecta a una zona concreta y se carga una civilización concreta, que para ellos era su diluvio, era su apocalipsis. Entonces, claro, aquí ya nos encontramos con esa versión clásica, ese diluvio universal, donde, por supuesto, el mito lo encontramos en Mesopotamia, lo encontramos en Mesoamérica, en Grecia, en China, en Oceanía, en el norte de Europa, en la India, en la Amazonía, etcétera. Y después, esos diluvios más locales, como más circunscritos a un área concreta, que hay leyendas en África, en los Andes, en Australia. ¿Qué ocurre? ¿Que estamos hablando de un hecho histórico o estamos hablando de una fabulación, de un mito o de un enigma histórico por resolver? Yo me inclinaría, y ahora podemos entrar en más detalle, cuando hablamos del origen de este mito, estamos hablando de algún acontecimiento que ocurrió realmente. Pero ¿a qué se debería esa explicación? Por supuesto estaría la más clásica también y fantástica, que es la de la Atlántida. Pero claro, aquí habría que presuponer que hubo un continente en la mitad del Atlántico que se hundió, y precisamente ese cataclismo geológico, que supuestamente es lo que anegó la Atlántida, pues hizo que subiera el nivel del agua. Pero la otra explicación más lógica, y estoy hablando ahora de los diluvios universales, de los mitos del diluvio universal, no tanto del local, que después hay explicaciones, entre ellas la del Mar Negro, en fin, el último hallazgo de Robert Ballard, que según él justifica el texto bíblico. Pero cuando intentamos explicar el diluvio universal, para mí la hipótesis más contundente y más plausible sería la del deshielo de los casquetes polares,
que originó evidentemente un fenómeno catastrófico. Y esto ocurriría hace unos 10.000, 11.000 años, que corresponde precisamente con lo que las leyendas dicen que ocurrió este diluvio universal. Fuera o no fuera la Atlántida, fuera o no fuera los casquetes polares, el hecho es que una tradición que se conserva punto por punto con distintas variantes, por supuesto cambian los nombres de los noes y cambian la duración de los días, pero con distintas variantes todos coinciden que hubo una época que las aguas subieron tanto que anegaron y extinguieron civilizaciones enteras. 168 leyendas, son demasiadas leyendas, Carlos. Supongo que habrá ya pruebas tangibles, habrá datos, fechas. Antes nos decía Jesús, unos 10.000 años. Una pregunta que te voy a hacer. ¿La Esfinge quedó cubierta por las aguas? Desde luego sobre la Esfinge llovió, eso está clarísimo. Eso se descubrió hace años cuando, al analizar la Esfinge... Bueno, primero hay que decir una cosa, es que la Esfinge durante la mayor parte de la historia que conocemos estuvo enterrada. Es decir, Heródoto ni siquiera la encuentra, es decir, estaba enterrada debajo de la arena. La Esfinge como elemento dentro de la meseta de Giza es relativamente reciente, porque estaba atrapada, como he dicho, por las arenas. Bueno, cuando se realizó una investigación sobre la Esfinge hace algunos años, se comprobó que toda su superficie tenía un aclaramiento que solamente había podido provocar el agua. Claro, ahí hay un problema. En la zona donde se construyen las pirámides no llueve de manera regular o intensa desde hace por lo menos 9 o 10.000 años, lo cual quiere decir que la Esfinge podía tener una antigüedad de cerca de 8.000 años, puesto que daba la sensación de que sobre ella había llovido mucho. Por supuesto, como siempre se descubre algo de este estilo, es decir, hay dos tipos de interpretaciones. Las que quieren, no los que quieren reescribir la historia, sino los que quieren, añadir algo más en lo que ya conocemos de historia, los que defienden la ortodoxia de una manera fanática y los que de una manera fanática defienden todo lo contrario. En este caso, por ejemplo, ya tenían todos los justificantes de la lectura de la Biblia la justificación práctica de que había llovido sobre la Esfinge. Pero vamos, lo cual no deja de ser gracioso. Si llega un experto en hidrogeología... Diría que llovió sin duda alguna. Lo que pasa es que eso no significa... Hay un geólogo que es Robert Schoch, que es el que ha defendido que la Esfinge estuvo bajo agua durante muchísimo tiempo y que esas marcas de erosión no es tanto por la arena o por los vientos que han azotado el desierto, sino que es la lluvia, porque además han encontrado pequeñas conchas marinas incrustadas. Lo que ocurre que eso no sería la justificación tanto de la existencia de un diluvio universal como de la existencia de una gran inundación en la zona medio oriental, que sí parece demostrado. Pero bueno, la Esfinge supone una buena pista. Exacto, pero sobre todo hay algo más que sí que supone una nueva pista, que es lo que los expertos en geología denominan la neotermia. Yo estoy de acuerdo con Jesús. Es decir, el mito del diluvio parece corresponder, dado que es de carácter global y universal, y está colocado no solamente en el hemisferio norte, sino también en el hemisferio sur, puesto que es una leyenda que existe también entre las tribus, por ejemplo, alcalufes o yaganes de la Patagonia, o entre los australianos. Es decir, parece significar el hecho de que se produjo algún tipo de catástrofe de carácter global. Bueno, ese tipo de catástrofe de carácter global solamente podría significar una cosa, es el paso de la última glaciación hace unos 11.000 años a un periodo más cálido en el cual, curiosamente, coinciden todas las leyendas de una manera muy simbólica con el nacimiento de la agricultura. Y antes de que hagas otra pregunta, paso por un ejemplo. Incluso en el caso de la leyenda bíblica, que es la más conocida por nuestra cultura, Noé, cuando abandona el arca, lo primero que hace es dedicarse a la agricultura y planta una viña. Es decir, es una manera simbólica de decir que después de un desastre universal algo mejoró. Bueno, hay toda una verdadera historia de la cantidad de cosas extrañas que hay en torno al periodo posterior al diluvio. Pero como lo que estamos hablando es del diluvio como fenómeno general, lo que sí que parece que está bastante claro es que por lo menos en el creciente fértil y en la zona donde nace la civilización tal como la entendemos, es decir, con los tres focos, Egipto, Sumer y Mohenjo-Daro, la zona del delta del Valle del Indo, está claro que algo pasó, y ese algo afectó de tal manera a las primeras culturas neolíticas que las impregnó de tal forma que nunca lo olvidaron, y nunca lo olvidaron que lo tenemos nosotros todavía presente. Bien, entonces, Jesús, tenemos ya una fecha, más o menos 8.000 antes de Cristo, o sea, hace unos 10.000 años, 7.000, 8.000 antes de Cristo, y tenemos, por ejemplo, vamos a acercarnos a nuestra historia, tenemos aquí la Biblia, tenemos a Noé, vamos a explicar un poquito más acerca de Noé, cómo ocurrió todo esto. Vale, sí, mira, si quieres, si me permites, antes quiero resaltar algo que también creo que es importante, y es que el diluvio marca un antes y un después en las civilizaciones, porque eso se ocurre en la Biblia, y antes mencionabas Egipto, y ocurre también en las cronologías de Egipto. De hecho, Manetón, que es uno de los que se atrevió a dar estas cronologías a veces fantásticas de las dinastías egipcias, hablaba de dinastías antes del diluvio y dinastías después del diluvio. Las de antes del diluvio, él hablaba de 3 dinastías, que era la de los dioses, la de los semidioses y la de los espíritus de los muertos. Y ahí, por supuesto, entraría Osiris, Set, Horus, hasta que después del diluvio, después es como si hiciera una tábula rasa,
los dioses y la humanidad empieza a resurgir. ¿Por qué? Porque hay unos cuantos supervivientes, y esos supervivientes de alguna manera hacen frente al desastre y fundan una nueva era, una nueva civilización. Y ahí es cuando nos encontramos un poco con un arquetipo que es común: el Noé entre los hebreos, Utanipistín entre los babilonios, Manú entre los hindúes, Decaulión entre los griegos, Tezpi entre los aztecas, etcétera. Y aquí es donde hay que incardinar de alguna manera a Noé, porque si le quitamos el contexto un poco genérico que quiero destacar, perdemos un poco de vista, creo que es la globalidad de ese diluvio, entiendo yo que universal y geológicamente explicado por el deshielo de los casquetes polares. No he formado parte de un cuerpo general de guías. Efectivamente, entonces quedaron unos cuantos supervivientes, y entonces en este caso en la tradición hebrea tiene un nombre específico que es Noé, y con un mandato específico de el dios respectivo, que en su caso era Yahvé, porque en todos los demás también los dioses intervienen. Es una especie de mezcla entre lo divino y lo humano, que en el diluvio se conjugan muy bien estos elementos. Y ahí es cuando Yahvé le dice, viendo que, en fin, que la humanidad empezaba a descarriarse, que va a mandar un diluvio, una especie de apocalipsis, y decide preservar la especie humana y además la especie animal, por lo menos las más importantes. Y aquí surge uno de los arquetipos más apasionantes de toda la historia de la humanidad, y es que le dice que él, su mujer, sus hijos, las mujeres de sus hijos y un animal, macho y hembra, de los animales conocidos, y aquí se ha especulado muchísimo si realmente tenía capacidad el arca para todos los animales que había en aquella época. Estamos hablando de un relato que está escrito en el 2900 años más o menos, y estamos hablando de hechos que debieron acontecer, pues eso, a los 5000 años, si somos muy generosos, ¿no?, o por lo menos muy cautos a lo mejor en esta apreciación, o nos tendríamos que ir a esos 7000, 8000 años antes de Cristo, que por supuesto romperíamos toda la cronología oficial de los historiadores. Pero, bueno, y también fíjate, te lo decía Carlos al principio, en Noé aquí tendría 600 años. Es decir, hay que tener unas tragaderas muy considerables para admitir al 100% el relato bíblico. Pero no nos quedemos con lo superficial, entiendo yo. Quedemos un poco con el mito, porque es un mito arquetípico en el sentido que se va repitiendo cultura tras cultura. Entonces, bueno, lo que hace Yahvé es decirle, pues eso, que construya una nave, básicamente, le da además las medidas exactas. Pasa lo mismo que con el Arca de la Alianza, es Yahvé el que se encarga de fijar las medidas, fijar incluso la madera que tienen que elegir, y fijar el modo de construcción para que ahí albergue tanto a la familia, es decir, a la especie humana, como a todos los animales habidos por haber. Bueno, se ha hecho incluso una estadística, hay libros donde exclusivamente se han dedicado a recontar los posibles animales que pudieron caber en el arca de Noé. Tanto, bueno, descontando por supuesto los marinos, que pasó ya iban con la secuela del arca, ¿no? Esos estaban ahí. Esos ya estaban allí. Y se ha llegado entre macho y hembra a 76.000 animales diferentes. Algo que bueno, tendría que tener una capacidad, y eso contando que tuviera el arca de Noé 3 niveles diferentes, ¿eh? Eso en función de las medidas que se han establecido y que aparecen recogidas en el texto bíblico. Bueno, y ahí es donde después varía, ¿no? Porque dice el relato bíblico que fueron 40 días y 40 noches, y sin embargo, en otros relatos, como es el de Utanipistín, de los babilonios, el que queda recogido toda la epopeya de Gilgamesh, ahí solo fueron 7 días, ¿no? 7 días, que es bastante para que anegue toda esa superficie, esa zona en la que se desarrollaron los acontecimientos, en este caso en Mesopotamia. Sea como fuere, para mí lo importante es que sea de unas connotaciones comunes en cada tradición, donde lo que nos está hablando es que en un momento dado los dioses, sean quienes sean, se encolerizan con la humanidad, por distintas razones, la quieren hacer destruir, pero no destruir del todo, sino que haya algún descendiente que preserve un poco esa identidad genética, esa identidad humana. Claro. Y a partir de ahí empiezan nuevas civilizaciones que han perdido la memoria de lo que fueron, de su rastro. Eso es lo que humano. yo creo que es, desde el punto de vista del folclore de la tradición, lo más importante, aunque claro, por supuesto, los folcloristas ortodoxos lo niegan, pero vamos, yo creo que es aplastante, y es que es un nacimiento nuevo, es decir, es una nueva humanidad. Es decir, lo que representa el diluvio es el momento en que se pone fin a algo y aparece algo nuevo. Bueno, la anécdota es tan interesante que incluso si atendemos estrictamente a lo que dice la Biblia, no es el primer blanco. Sería el primer ser humano blanco. Sería el primero de todos, que es diferente incluso en su aspecto, tal y como se le describe, a los que había antes que él. Es curioso porque, claro, en tanto que las tradiciones de mesopotámicas y del creciente fértil y del Medio Oriente hablan de algo muy parecido, pues siempre sostuvo, bueno, claro, es contacto cultural. ¿Qué más da, no sé, pues por ejemplo, que en algunas tradiciones griegas fuera un gran cofre y durara 9 días la tormenta, o que el arca de los persas sirvió a Yima y a 1000 parejas de animales y pájaros para superar inundaciones que duraron 7 días. Bueno, en la India también son 7 días. Bueno, hay algo parecido, dice la gente, claro. Es el contacto y la proximidad.
pero cuando uno llega y descubre que las tradiciones toltecas y aztecas hablan de Coscos o Tezcipi, que se escapa de una balsa de ciprés de un gigantesco diluvio que le originan los dioses, es que ahí no hay contacto. Es decir, la cosa ya es más complicada. Y cuando ya vemos que esto se va extendiendo de una parte a otra del mundo a lo largo de todo el planeta, bueno, pues una de dos. Es decir, o el hecho sucedió hace muchísimo más tiempo y por lo tanto es una de las pocas leyendas que permanecen en la memoria global de la humanidad, o por el contrario, se trató de un cataclismo global que afectó a todas las civilizaciones nacientes, que luego fueron, curiosamente, por eso no falla, las primeras que crearon culturas de carácter agrícola. Interesantísimo lo que nos cuentan Carlos Canales y Jesús Callejo. Para terminar este monográfico, entonces, lo del Monte Ararat, ¿a qué os sabe? ¿A qué os suena? Pues uno de los posibles lugares donde llegó en concreto un arca, que sería el arca de Noé. Pero es que cuando analizas las distintas leyendas noélicas, incluso aquí en España, en la península, tenemos otros lugares. Monte Barbanza, en Galicia, estaría también el Monte Ararat particular nuestro, porque allí la tradición dice que llegó Noelia, una de las nietas de Noé, y que asentó también la cuna de una civilización. Por lo tanto, las leyendas noélicas, es decir, aquellas de los héroes que empiezan a civilizar o empiezan a generar una nueva cultura, están asentadas siempre alrededor de un monte mágico. El Monte Ararat es mágico para los armenios, para los turcos y, por supuesto, para los judíos y para los cristianos, porque se considera que ese es el lugar donde llegó el arca. Pero lo mismo pasa con otros montes donde la tradición cuenta lo mismo, que Noé o el Noé de turno también llegó, y a partir de esa montaña, de ese lugar mágico, empieza a sentarse la primera población, y esa población es la que va generando esa protocultura que genera a su vez distintas culturas locales. Por lo tanto, Ararat es una muestra más de que algo llegó allí. Por supuesto, ya hemos dedicado algún monográfico, ¿no?, a todas las pruebas, a las evidencias que hay de un arca, incluso la silueta de algún arca que está enterrada en los hielos de Ararat. ¿No? Sí. Que pueda ser la de Noé, no sea la de Noé, da igual, pero yo creo que eso es, como decía antes, secundario. El misterio continúa. 168 diferentes diluvios en todo el planeta Tierra, y la cosa ocurrió hace unos 10.000 años. Qué fecha tan interesante para todos. Gracias, Jesús Callejo, gracias, Carlos Canales, con vuestro paraguas, con vuestro chubasquero, y cuidadito no os mojéis que luego cogéis catarro. Más todavía.